Muy bien, bienvenidos a esta tercera parte de las recomendaciones o cuidados de nuestra salud mental en tiempos movidos por política. Entonces, estas recomendaciones, por supuesto que sirven para la coyuntura actual, ¿no? Que estamos en momentos de elecciones, de segunda vuelta, pero en general les van a servir cuando los tiempos de política puedan estar muy agitados, ¿sí? Ya sea en una crisis política donde de pronto podemos sentir mucho miedo, mucho temor, mucha expectativa acerca de qué va a pasar con nuestros derechos. Bien, entonces, primero, antes que nada, y como les dije en el cierre del video anterior, una conversación es, ¿no? Conversar, intercambiar ideas, discutir, respetar turnos. Y cuando conversamos, quizá la intención, ¿no? De una conversación es escuchar al otro, ¿no? ¿Qué tiene para decir el otro? Y también sentirnos escuchados, ¿no? Eso es una conversación. Cuando nuestra intención al entrar a un intercambio con otro es de pronto hacerle cambiar de parecer, hacerle cambiar de idea, mostrar que nuestra idea es superior o es mejor, entonces ahí ya se pierde un poco la cualidad de la conversación y lo que estamos entrando a hacer es un poco quizá como ir a devaluar un poco lo que la otra persona está pensando y que ella o él note que esas ideas suyas se pueden devaluar, ¿bien? Entonces, conversación es conversación y mantengámonos así. Cuando querramos conversar acerca de política, eh, primero, ¿no? Revisar cuál es nuestra intención en esta conversación, ¿no? ¿Es escuchar y sentirnos escuchados o es entrar para cambiar la opinión del otro? Cuando la cosa se vaya por entrar para cambiar la opinión del otro, quizá evitemos entrar en una conversación en ese momento, ¿sí? Y pensemos por qué, ¿no? ¿Por qué nos asusta tanto que la otra persona esté pensando diferente a nosotros, ¿no? Esto tiene que ver con nuestros propios valores, con nuestras propias creencias. ¿Por qué hay esta necesidad de que la otra persona cambie su parecer? Bien, entonces, cuando entramos a una conversación, siempre saber, ¿no? Y tener en cuenta que nuestro interlocutor puede tener un entendimiento muy distinto del nuestro acerca de sus valores, sus principios, su entendimiento de nuestra historia, su entendimiento de nuestra realidad. Puede vivir en un contexto muy distinto en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos, o incluso puede vivir en una realidad muy distinta. Bien, entonces hay muchas cosas para tener en cuenta, pero en resumen, valorar las diferencias, ¿no? Con nuestro interlocutor pueden haber muchas diferencias. Y es válido también para nosotros opinar distinto, ¿sí? Eh, de pronto no priorizamos los mismos valores que la persona con la que estamos hablando, ¿no? Y nuestro interlocutor de pronto va a valorar mucho más, por ejemplo, ¿no? La igualdad. Nosotros vamos a valorar muchísimo más los derechos de educación. Otra persona puede valorar muchísimo más los derechos de salud. Entonces, nuestros valores, ¿no? Las cosas que valoramos más, las cosas que son importantes para nosotros, pueden ser muy distintos. Y no caigamos en el error de creer que estamos defendiendo a un candidato o una candidata. Al final, un candidato o una candidata es, al igual que todos, un ser humano, ¿no? Que puede cometer muchos errores y estamos votando por ese candidato porque se representa una serie de ideas, una serie de metas, una serie de objetivos con los cuales nosotros nos estamos identificando. Bien, no estamos votando por la persona en sí y por cómo es esa persona en sí, sino con cuánto nos podemos identificar con esta persona. Pero mucho de lo que ponemos ahí también es nuestro, ¿no? Y es importante saber que en discusiones políticas, así como nosotros nos estamos identificando con algunos candidatos por nuestros propios valores y se ponen en juego cosas muy internas y propias, la otra persona con la que conversemos también está en las mismas, ¿no? Entonces pueden haber muchas sensibilidades en esa conversación, ¿sí? Es una conversación cuando se habla de política que se caracteriza quizá porque hay muchas sensibilidades en juego, ¿ya? Y eso es natural. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque quizá hay que tener un poco más de cuidados cuando se habla, ¿no? Y cuando decimos esto de la sensibilidad, es quizá sensibilidad sentirse criticado, no sentir criticado a su candidato, sino sentirse criticado uno mismo, ¿no? Porque cuando devalúan ciertos valores o principios, en realidad no sentimos que están devaluando los de ese candidato que no lo conocemos, nunca lo hemos visto,
sino que también podemos sentir que están devaluando los nuestros propios. Bien, entonces hay una sensibilidad especial ahí que hay que cuidar. Entonces, demos el ejemplo. Cuando hablemos de política, seamos respetuosos, ¿sí? Si vamos a entrar a una conversación, entremos sabiendo que queremos sentirnos escuchados y vamos a escuchar también a la otra persona, ¿no? Vamos a ser respetuosos para debatir ideas o propuestas, porque quizá, sin darnos cuenta, nos podemos mostrar mucho más agresivos. Y eso no solo va a iniciar mal el diálogo, sino que a las largas va a hacer sentir mal al interlocutor con el que estamos, ¿no?, en este intercambio, y podemos desprestigiar sus valores o sus creencias. Entonces, nuestras opiniones pueden ser dadas de manera constructiva, que sumen, ¿no?, pero evitemos descalificar. Bien, entonces estas son las recomendaciones. Espero que les hayan servido. Si el tema les interesa, por supuesto pueden hacer llegar sus preguntas y yo encantada voy a tratar de responderlas o incluso hablar mucho más de este tema que está tan vigente y tan interesante. Los veo la siguiente semana.